Bienvenidos a Escenarios. Es un placer tenerla en nuestro programa Claudia Rucci, precandidata a vicepresidente por una nueva alternativa, compañera de fórmula de la Sota. Muchas gracias, Claudia, por venir. Muchas gracias. Por la verdad estamos muy contentos de que hayas podido hacer un espacio dentro de tu agenda preelectoral y electoral, ¿no? Sí. Y contar una historia de vida tan rica como la tuya. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Bueno, yo siempre digo que detrás de una gran mujer hubo una niña, por supuesto, hija de un famoso y recordado compañero del peronismo y demás. Pero bueno, vamos a hablar de tu historia. ¿Qué creció dónde? Contame cómo eras vos cuando eras chica. Yo crecí, o por lo menos mis primeros recuerdos son de la casa de la mamá de mi mamá, de mi abuela, en Villa Soldati, una de esas casas típicas chorizos, Sí. a una cuadra de La Quema. Digo una cuadra de La Quema porque no es un dato menor. El olor de La Quema convivió conmigo durante muchos años. Ese recuerdo de la niñez tan fuerte, esos ¿no? olores, Sí, ¿no? esos que olores. te cuestan. Y ahí vivíamos cada hermano de mi mamá, que eran 4, en una habitación distinta, con sus hijos y con sus maridos. Para mí era una casa enorme, que luego me di cuenta que no lo era tanto. Y en el fondo había gallina, pato, conejo, caracoles que se juntaban de entre las plantas y una abuela gallega muy madraza que hacía esas comidas para todas las familias y nos sentábamos a comer y éramos 20, no sé cuántos éramos. Muchos primos, Muchos primos, 4 hermanos mi madre en total, y uno de nuestros hermanos tenía 4, mi mamá tenía 2, el otro tenía 3. O sea, vos tenés un hermano mayor. Yo tengo un hermano Aníbal, más grande. Sí. Así que ahí mis primeros recuerdos de mi infancia. Yo te digo que ahí tenía 2 o 3 años. Chiquita. Chiquita, pero lo recuerdo. No, pero viste que son esos recuerdos, cuando uno cierra los ojos y es como el recuerdo más antiguo que uno tiene, ¿no? Y siempre está asociado o a la comida o a los olores o a esos momentos de la tarde o los abuelos que tienen este papel fundamental en el crecimiento de Yo una, recuerdo ¿no? también porque además, debo decir, era otra época, obviamente, y entonces los chicos estábamos en la calle, cruzábamos al almacén y nos sentíamos cuidados por todos los vecinos, ¿no? Sí. No pasaba nada. No pasaba nada malo, digamos. Nada malo. Y entonces recuerdo también el almacenero de enfrente que tenía esas enormes latas de galletitas, que yo no sé si vos te acordarás, que era la galletita suelta, ¿no? Sí. Con el agujero transparente en el medio que vos las veías. Exacto, que veías. Que veías las galletitas y te daban en bolsitas. Exacto. Y también recuerdo que íbamos a comprar, mi abuela me mandaba a comprar, ponele 100 gramos de yerba y 200 de azúcar. No compramos el paquete de kilo ni de medio kilo. Yo no sé si era porque no podíamos o porque no existía en esa época. La Yo verdad creo es que más que no existía, que es la forma, como el lechero que te llenaba las botellas verdes con la tapita. Así es. El recuerdo de las galletitas en la caja y que vos te elegías las cantidades y te venías con las bolsitas. Era así, se vendía así. Parece que era un momento donde todavía no estaba tan industrializado, por la misma galletita que comíamos en ese momento y viene en el paquete. Claro. El mismo recuerdo. No vamos a nombrar ninguna por las dudas. pero es esa. Bueno, así pero ¿cuántos años tenía? Ya era un poco más grande. Y ahí tendría ponerle 4. ¿Ibas sola igual? Sí, cruzaba, estaba enfrente, recuerdo perfecto. Sí, cruzaba. Seguramente acompañada de mi hermano que tenía 9. Y que manejaba la plata y le pagaba. Claro. ¿Vos elegías? No había plata. Había la libreta se anotaba en una libreta y a fin de mes se pagaba. Ah, tenés razón. No manejábamos plata. No manejaban plata. No, porque no se llegaba aparte. Había que esperar a cobrar para... Sí. Bueno, así que el recuerdo, convivir con primos es fantástico además, ¿no? Porque es un jardín de infantes permanente. Claro. Sí. Para los nervios de los adultos no tanto, pero para usted. ¿Eras traviesa? Era traviesa, sí, era bravita, dice mi mamá. Sí. Bueno, después cuando creciste, después vamos a hablar más adelante, pero pudiste canalizar todas tus distintas personalidades en la actuación, así que ahí drenaste todo lo que... Pero siempre fui brava en el secundario, no era manejable. A ver, me va a costar, pero no, porque sé que estás orgullosa de tu historia personal, preguntarte qué se hablaba en la mesa familiar.
con un papá como el que tuviste y con tu mamá. ¿Qué escuchabas? Porque vos cantabas la marcha peronista. Creo que en vez de cantar Manuelita, cantabas la marcha peronista y eras muy chica. Contame qué recordás de tu temprana edad, además de tantas mudanzas que tuviste después, que se hablaba. En realidad, bueno, cuando yo empecé a tomar conciencia de que se hablaba de política en mi casa, cuando nos fuimos a vivir solos, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, no cuando estábamos en esas grandes reuniones familiares. Que eras chiquita todavía. Que era chiquita, no recuerdo. En ese momento lo que se hablaba mucho era de la carrera política de mi padre, en el sentido que él había sido delegado gremial, él no tenía una participación activa políticamente hablando. Sí. Entonces, el tema de ser nombrado delegado en la CGT de San Nicolás como interventor, y esto implicaba tener que viajar y que nosotros estuviésemos mucho tiempo solos con mi mamá. ¿Ustedes después finalmente no se mudan? No. ¿Más cerca para allá? No. Nunca nos mudamos. Nunca se mudaron. Él viajaba los lunes y volvía los viernes, cuando podía, y cada vez menos. Resulta ser, me cuentan compañeros de mi padre, ya grandes, que un día reciben una carta del general Perón, y que el general Perón dice: hay que prestar atención a un flaquito peticito que está en la CGT de San Nicolás, porque es un gran cuadro político. Y después de eso lo empiezan a prestar atención, evidentemente, y bueno, y ya mi padre asume la Secretaría General de la CGT Nacional. Se empieza a trabajar por el regreso del general Perón a la Argentina. Él asume cuando yo tenía 6 años. Y a partir de ahí empieza lo que yo sentí personalmente, el alejamiento de mi padre de la familia. Digamos, ya no estaba, ya vivía prácticamente en la CGT, o vivía viajando a ver al general. No existían mail, no existían celulares, así que para trabajar para su regreso había que ir a hablar con él, y él venía con cassette, con cartas del general, que iba transmitiendo por todo el país cuál era el mensaje del general Perón. Y yo creo que ahí empezó mi enojo con la política, ¿no? Porque de alguna manera ¿Te sacaba tu padre? Me sacaba mi padre. O sea, más allá del compromiso que él pudiera tener y de lo importante el compromiso que a esa edad no lo entendés. No entendés. A vos no tenés, y a lo mejor un poco más grande tampoco, también, porque no deja de ser tu padre y la ausencia se siente. Eso se sentía. Y nosotros éramos una familia que, por ejemplo, esos fines de semana de San Nicolás, digamos, o nosotros íbamos, o él venía. Cuando venía, paseábamos los fines de semana. Cine, Ruta Sol, que era un camping de la Unión Obrera Metalúrgica donde íbamos muy seguidos, y de golpe todo eso se acabó. Y entonces yo ahí sentí que empecé a enojarme un poco, y también no me gustaba esto de salir con mi papá y que todo el mundo lo besara, lo abrazara, le hablara, porque ese tiempo que yo sentía que tenía que estar conmigo, lo tenías que compartir también. Que también compartir. Tu mamá, desde el amor seguro que lo acompañaba, pero también sentía esto de que se quedaba con ustedes, o después con los años, cuando uno se transforma en adulto y lo puede hablar, ¿ella también sentía esa ausencia o estaba absolutamente comprometida igual que él con que este era el camino y que es lo que él tenía que hacer? No, mi mamá fue una persona que se casó y dejó de trabajar. Ella trabajaba en la obrera en una fábrica también, llegó a ser delegada. Y dejó de trabajar y se dedicó absolutamente a nosotros. Pero sí creo que sufrió la ausencia. Si bien yo de chica nunca lo verbalizó ni la escuché hacerle un reproche, sí de grande, ya de mujer a mujer, me dice, ¿viste?, las cosas que tuve que soportar. Y de verdad, yo pienso, tuvo que soportar. Ahora que cuando yo fui madre, entendí lo que es estar sola con los chicos. Y además mi papá cuando venía a mi casa venía y eran 10, nunca venía solo, ¿viste? O venía solo pero tocaban el timbre 10 después. Entonces mi vieja cocinaba, agobiado y agotado, y mi vieja cocinaba para los 10, para los 15, porque además si uno se va a esa época, no es como ahora que podemos tener a alguien que nos ayude. Mi mamá seguramente podría económicamente, pero en su concepción no estaba eso. Ella tenía que atender. Y entonces pobre vieja quedaba muerta y todos se iban y quedaban los 15, ¿viste? Los 15 platos ahí. Y después el miedo, que también lo sufrió. Mi mamá quedó viuda a los 42 años. ¿Cuántos años tenías cuando murió tu papá? 9. Con una nena de 9 y un varón entrando en la adolescencia.
de 15 años. O sea, yo que tengo hijos ahora y tuve adolescentes, pues ya son grandes y tengo uno de 9, a veces lo miro al de 9 y digo, la puta, yo me quedé sin padres, sin papá a esa edad, y yo creo que a mi hijo le llega a pasar algo al padre y se muere y a mí como mamá también creo que no, que me causaría mucho incertidumbre saber cómo manejo a esta criatura, ¿no? Para que no sufra, para que no... Yo igual, como siempre digo, es a vos te robaron a tu papá y esta fue la realidad, y no importa cuál hubiese sido la causa por la cual él peleaba, luchaba o trabajaba para construir. Era tu padre. Obvio. Y un día te lo arrebataron, y de la peor manera, digamos, ¿no? Vos sabés que no queremos entrar en detalles de esa historia, queremos entrar en la tuya. También sos quien sos hoy, producto de lo que viviste, y bueno, y a veces este tipo de cosas nos fortalecen. Seguro. La realidad es que muchas personas crecen sin sus padres. Por suerte los tuyos tienen la posibilidad de crecer con los dos, y esto es importante. Sí. Vos porque sentís que lo que te pasó a vos y lo que le pasó a tu hermano, y aún así tu madre pudo con ustedes y crió dos personas de bien. Voy a pasar un poco a cómo empezaste tu carrera como actriz, ya alejada de la política y además enojadísima con causa, y más que importante. ¿Cuál fue tu primera actuación o tu primera audición? Mi primera actuación creo que fue en mi casa, porque mi vieja siempre decía que yo era reactriz y que me subía al inodoro y del inodoro me miraba en el espejo y ahí me pintaba y actuaba y lloraba, a veces me encontraba llorando. Eras melodramática. Sí. O sea, no era... Muy de teleteatro, así. Y al principio cuando no... Porque después aprendí a llorar, pero cuando no sabía, yo me acuerdo, ¿sabes lo que hacía? Me ponía dentifrico en los ojos para llorar. No, loquita. No. Ya venía patológica. Mira, hasta el pañuelo con mentol lo sabía. Claro, bueno, eso lo sabía, pero el dentífrico no, para arrancar el llanto. Sí, claro, después te salía, claro, ya mimetizada en el personaje te salía. Y me disfrazaba, bueno. Las cosas de la Ruchi deben estar diciendo ahora. Sí. Un día casi me mato, porque nosotros dormíamos con mi hermano en el mismo cuarto y estaban las dos camas de nosotros, mesa de luz en el medio. Y yo hacía de cuenta que eso era un gran escenario. Y entonces bailaba y cantaba arriba de las dos camas, saltando el hueco ese que queda entre una cama y la otra. Sí, hasta que le erraste. No, y un día no le erré. Pisé la mesa de luz, porque quise hacer un paso de baile, y se dio vuelta la mesa de luz. No me maté, no te puedo... Pero mi mamá me dijo, basta de actuar. Buah. Y entonces me cuentan que yo insistía que me tenían que llevar. En esa época yo veía en la tele que había un casting para música en libertad infantil, bailar y cantar. Y yo insistía que me llevaran. Bueno, finalmente un día... Fácil no era. Yo supongo que, como ahora igual, te propones algo y hasta que no lo lográs, o sea, si no te llevaban ese casting, ibas a enfermar cabezas en casa. No, hablaba de otro tema. Monotemática. No sé, ¿viste? Llegaba y se sentaba mi papá y lo primero que le decía, mamá no me llevó y yo quiero que me lleve. Bueno, tanto insistí que un día mi papá, recuerdo, estábamos comiendo y yo le dije, no me llevó. Y me acuerdo que mi papá le dijo, ay, te pido por favor, lleva a esta criatura ahí, dice, si total no va a quedar, como diciendo, ya está, ¿viste? Y yo escuché el total no va a quedar. Y yo dije, vas a ver que voy a quedar. Claro. Entonces, bueno, mi mamá habló por teléfono, que yo, cola de Canal 9, calle Geli, nunca me voy a olvidar. Romay, ya estaba Romay. Chicos, por todos lados, no sé lo que era eso. Entonces pasa uno de seguridad del canal y le dice a mi mamá, ¿usted no es la señora de Ruchi? Sí, ¿qué hace acá? No, traje a la nena, dice, para hacer el casting, que yo, ay, pero yo le voy a hacer avisar a Romay que usted está acá, dice, así toma un café mientras espera, que yo, bueno, conclusión, terminamos tomando un café con Romay arriba, y yo estaba fascinada porque la oficina de Romay estaba el estudio central del canal, y la oficina de Romay era una pecera de vidrio. Él corría las cortinas y veía todo lo que estaban haciendo todo el mundo. Siempre fue un pionero, un visionario para todo. Increíble. Y entonces yo, viste, miraba las cortinas y veía grabar los actores que veían la tele. Yo no podía creer dónde estaba. Claro. Y entonces me sienta y me dice, bueno, que sí, ¿quieres ser actriz? Sí. ¿Y qué sabes hacer? ¿Sabes bailar? Sí. Bueno, a ver, bailar. Entonces mandó a pedir un grabador, qué sé yo, me hizo bailar. Decidió tomarme el casting él, en realidad. Sí. Y entonces me dice, ¿y sabés cantar? Sí, le decía yo.
¿y qué sabes cantar? Y yo empecé a pensar qué sabía, y en realidad bien, porque yo quería impresionarlo, demostrarle a mi padre que iba a quedar. Yo dije, lo único que sé bien pensaba es la marcha peronista. Y entonces le dije, la marcha peronista. Me dijo, bueno, a ver, cántala. Y ahí le canté toda la marcha, pero viste, gesticulando y haciéndole así, qué sé yo. Y entonces la tentación de todo el mundo. Qué pena que no esté en la grabación de eso, por favor. Y entonces él, como uno le hace a los chicos, viste, muy serio, no se reía, le decía, bueno, llama a fulano que vea qué bien que canta. Y claro, se estaban matando de risa conmigo, en realidad después yo me di cuenta, todos, viste, aguantaban la risa. Bueno, a partir de ahí que quedé en ese casting, empecé a trabajar en música en libertad infantil. Y mamá no lo podía creer. No, mi mamá creo que en el fondo me odiaba toda la vida, por eso, pobre, porque... ¿Te acompañó cuántos años de tu carrera? Claro. Hasta que tuve 18 años, que empecé a ir sola, era irme a buscar a la escuela, llevarme al canal, sacarle del canal, a veces a las 10 de la noche, volver a la casa. Bueno, creo que a mi vieja le debo todo. ¿Eso te perjudicaba en tu relación con tus pares, que vos fueras la actriz famosa? No, para nada. No, ¿cómo era? Para nada, porque incluso mi madre siempre estuvo muy atenta a esas cosas. Entonces, siempre yo invitaba, en mi casa era la casa donde venían a tomar la leche los chicos, a jugar, a quedarse a dormir. Entonces siempre estuve muy conectada. Hasta la adolescencia. En la adolescencia sí ya más, porque bueno, viste, ya cada uno empieza a tener sus nuevas amistades y demás. Y como yo era un trabajo que tenía importante, ya mis relaciones empezaron a tener más que ver con el trabajo que con la escolaridad. Aparte por las horas que uno comparte en los estudios, eso es la segunda familia. Exacto. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar, bueno, parte de esta trayectoria que todo el mundo conoce, de todas las novelas que has hecho y de todo lo que has hecho, y tu carrera política, ¿cómo comienza? Dale. Estabas tan enojada y un día dijiste, me parece que la cosa va por acá. Dale. No se vaya, que hay más escenarios. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Necesitaríamos un montón de horas con ella para que nos cuente su historia. Pero bueno, a ver, la gente ya sabe, sos actriz, vas a ser actriz toda la vida, porque lo llevas en el corazón y porque lo llevas desde muy chica. Pero un día hiciste un clic. Sí. Y eso que te había enojado tanto y que además lo asociaste durante muchos años, te había robado tu padre, te despertó, se despertó. ¿Qué pasó? Sí, en realidad tiene que ver con dos cosas, creo yo, porque cuando yo estaba por cumplir los 38 años, los 40, digamos... momento de planteo, de replanteo de cosas. Viste que las mujeres nos pasa esto, que decimos... ¿qué hicimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué es tarde? ¿Para qué? Y yo ya estaba como agotada de la televisión, de ser actriz. Venía trabajando de los 6 años sin parar. Y entonces, digamos que lo que pasó me agarró en un momento de donde estaba cerrando la puerta de la actuación. Y en ese ¿Te querías retirar? ¿Empezabas a sentir que ya era una etapa superada? Que ya no me hacía feliz. ¿Viste? Cuando uno dice... Parece que fuiste una niña adulta, sumado a la pérdida de tu padre, y trabajar de tanta temprana edad, me parece que es como que uno no tuvo tanto... Lo lúdico habrá estado en la actuación, pero no estaba en la diaria. Exactamente. Había que cerrar eso. Sí. Y entonces justo en esta transición mía, la crisis del 2001, que para mí fue de verdad muy fuerte, porque a mí se me mezclaron muchas cosas, en el sentido de que también estuvo muy presente mi padre, porque yo ahí dije... ¿Reviviste? ¿Tuviste una sensación de revivir? Tuve una sensación de revivir la historia para analizarla desde otro lugar y decir, valió la pena. Estamos así otra vez, ¿no?
y tanta gente, mi padre y tanta otra gente, tanta sangre derramada, tanta injusticia en la Argentina, para en un gobierno democrático terminar otra vez con muertos, tirando gases lacrimógenos al pueblo en la plaza, ¿viste? Una pesadilla. Era una pesadilla. De hecho, fue el 19 de diciembre que estábamos en mi cumpleaños, estábamos mi familia en mi casa y mirando la tele muy atentos, bueno, de la Rúa cuando sale a dar el comunicado del estado de sitio y demás. Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos acá, chicos? Vamos a la plaza. Y nos fuimos a la plaza en mi cumpleaños. Y yo estaba con mis sobrinas adolescentes en ese momento y una de mis sobrinas me dijo, tía, ¿qué es eso? Me señala la Casa Rosada. Y yo miro y arriba de la Casa Rosada, en la terraza, había gente apuntándonos, apuntando al pueblo que estaba ahí manifestándose. Entonces yo le dije, vamos, porque ahí empezaron los gases lacrimógenos, empecé a correr, ellas eran chiquitas, qué sé yo. Subí al auto, yo vivo en Ituzaingó, agarro la autopista, había fuego por todos lados, vecinos cuidando sus casas con armas. Bueno, una situación. Y ahí yo dije, hizo un clic mi cabeza y dije, la verdad es que esa frase que en la plaza decía que se vayan todos, me parecía patética. Y dije, bueno, hay que participar, evidentemente. Es la única manera, la política debe ser la única herramienta que uno tiene para modificar esta realidad, sí, ¿no? Cuando uno siente que tiene buenas intenciones. Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar en política, empecé a alejarme cada vez más de la televisión y bueno, y acá estoy. Decime, porque la gente quiere saber, ¿cómo fue que te llamó y te dijo que te quiero en la fórmula? José Manuel de la Sota. Yo vengo trabajando con José hace 3 años y medio, que él me convoca, yo era diputada nacional, y bueno, y me convoca para decirme que le encantaría que yo forme parte de su equipo de trabajo de la provincia de Buenos Aires sobre todo, y me habla hace 3 años y medio de su proyecto de país, de su proyecto de Argentina, con un entusiasmo que yo nunca había visto en ningún dirigente, con muchísimas cosas en común con mi criterio. Forma de mirar las cosas. De mirar las cosas. Un hombre que había sido preso político, torturado y que nunca había usado eso como herramienta política para dar lástima, ni mucho menos. Muchas cosas en común. Y bueno, empecé a trabajar y más o menos 20 días antes del cierre de listas me llamó por teléfono y me dijo si podíamos tomar un café, quería hablar conmigo. ¿Vos te lo imaginabas? Yo me imaginé que me iba a ofrecer un cargo, pero nunca pensé en su vicepresidenta. Siempre pensé en algún acuerdo que haya hecho con Massa dentro del espacio para una vicegobernación, que yo ya había sido candidata, o encabezar una lista de diputados. Y me dijo, bueno, te necesito para que seas mi vicepresidenta. Habrás tragado el café rápidamente. No. No lo podía creer, porque además de verdad, yo sé que te cambia la vida. Sí, claro. Yo sé que eso te cambia la vida. Además lo experimentaste, lo viviste. Yo viví muchas campañas y una campaña vicepresidenta además. Con la responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y bueno, yo le dije que políticamente obviamente sabía que sí, que esa era mi decisión, pero que yo lo debía hablar con mi familia, que tenías que consensuarlo con ellos. Tenía que por lo menos cerrar que mi marido no me pasara facturas el día de mañana. Así que bueno, le dije que me diera un par de días, por favor. Él me dijo que sí. Y ahí empezamos la campaña. Y ahí empezamos. Decime para ir cerrando, ¿qué escuchás de la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Cuáles son las propuestas que tiene? La gente lo que más pide es un cambio. Un cambio, quiere que cambiemos. Yo siento que la gente está cansada, agotada. Sobre todo cansada y agotada de aquello que ayer me dijo una señora, yo no quiero que me tomen más por tonta. Y me parece que eso es lo que resume. Y yo le digo que la entiendo, porque a mí me pasa lo mismo cuando escucho el oficialismo hablar, que siento que a veces nos mienten y creen que no nos damos cuenta de nada. Pero también les digo que tenemos un futuro en la Argentina próspero y que esto va a cambiar y que esto termina el 10 y que José Manuel de la Sota sin duda es el mejor candidato y el mejor hombre que la Argentina puede tener para manejar su futuro. Claudia, un placer haberte tenido en escenarios. El tiempo en tele ya sabes cómo es, porque si no lo sabes vos. Te agradezco, te deseo lo mejor en estas elecciones y con esta convicción que tenés, el lugar que te toque ocuparse, que lo vas a hacer con toda la garra, con toda la fuerza y con todo el conocimiento que tenés. Y con honestidad, sobre todo. Gracias, un placer haberte tenido. Gracias a vos. Me quedó chiquito el programa, pero habrá, después de las elecciones, Claudia Rucci 2. Como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado y lo espero todos los martes a las 18 horas.